Bueno, la inspiración que tuve para este libro fue un poco la historia familiar, historias que había oído en casa de mi padre, de mis tíos, respecto a la vida de mi abuelo y por parte de mi madre respecto a la vida de sus abuelos. Y el motivo que me lanzó a escribirlo fue un pequeño problema laboral que tuve un día y eso me impulsó a escribir. Dije, tengo que escribir, tenía la historia en la cabeza hacía tiempo y me decidí a escribirlo. Bueno, echando la vista atrás ahora con el tiempo después de haber escrito el libro, sí creo que a lo mejor pudo influenciarme un poco en la manera de escribir el libro y en la manera de orientarlo, en la lectura de Soldados de Salamina, que me regaló un buen amigo para mi cumpleaños. Hace unos años lo leí y creo que la historia es de la misma época. Y bueno, también es una historia familiar, etcétera. Entonces es posible que tenga ciertas influencias a través de la lectura de ese libro. Pero no creo que tenga ninguna influencia de ningún otro escritor o de ningún otro libro. Verdaderamente este libro tardé en escribirlo aproximadamente una semana. Esto viene acaecido a que como decido escribirlo instantáneamente, pues es una historia que tengo dentro de la cabeza, necesito soltar y no podía dormir, no podía prácticamente pensar en nada, entonces necesitaba escribir y aprovechaba cualquier momento para poder escribir. Incluso tengo una anécdota que se me rompió el ordenador de casa y no podía escribir y me estaba volviendo loco y me iba a la tienda por las noches cuando ya estaban todos durmiendo al ordenador de la tienda a escribir y me pasaba hasta las 4 a las 5 de la mañana yo solo ahí escribiendo. Hay que tener en cuenta que era pleno mes de enero y de casa a mi tienda hacía un poco de frío, pero necesitaba escribir y iba. La mayor dificultad que me encontré a la hora de escribir el libro fue que al no haber escrito antes un relato tan largo, pues tuve que estar con mucho cuidado de no repetir palabras, de usar correctamente las diferentes oraciones, la gramática, etc. Y luego también, yo creo que una dificultad que creo que eso le debe pasar a cualquiera es un poco el miedo que tenemos cada uno a escribir, a soltar lo que tenemos dentro. Entonces, yo creo que la historia hacía tiempo la tenía dentro y me dificultaba soltarme. Y creo que una vez me quité los miedos, pues pude escribir tranquilamente y la máxima dificultad que tuve fue, pues eso, la gramática un poco. El motivo por el cual mezclo realidad con ficción es porque la historia real no la conocía exactamente. Yo conocía historia de mi abuelo paterno por cosas contadas de mis tíos, mi padre, y también conozco la historia de mi familia materna. Y entonces yo decido unir las dos historias en una junta. Entonces ese es el motivo de escribir realidad y ficción junta. Si hubiera conocido la realidad exactamente igual, el libro hubiera cambiado. No tengo pensado escribir una continuación de esta historia, porque creo que esta historia se acaba donde la dejé. A partir de este final, a lo mejor hay nuevas historias dentro de esta historia, pero creo que la historia de mis abuelos acaba aquí, lo que es cuando se conocieron hasta que se casaron, y todo lo que pasó antes. Sí me estoy planteando o me plantearía, ahora que sé un poco más la historia real de mi abuelo paterno, intentaría documentarme más respecto a su vida real y escribiría a lo mejor un libro real sobre su vida, porque creo que es mucho más interesante que lo que he escrito yo en mi relato. Como próximos proyectos firmes no tengo nada. Tengo algunas ideas en la cabeza de algún relato o alguna novela corta, pero sería una historia más personal. Y luego sí que me gustaría, como empecé escribiendo algo de teatro corto, comedia, con crítica social o política, pues sí que me apetece volver a escribir algo de teatro próximamente. El problema con el teatro es que cuesta más de poner en marcha a la hora de finalizar todo el proyecto, pero también es bastante más divertido cuando lo ves ejecutado. Entonces creo que si puedo, pronto intentaré escribir algo de teatro. No tengo pensado repetir esta misma fórmula con otras familias porque
no las conozco y creo que el sentimiento que yo tengo hacia las personas que conozco en esta historia pues me hace pensar de una manera. Me podría plantearme a lo mejor en algún familiar muy allegado, como podría ser la familia de mi mujer, pero tampoco me lo planteo seriamente. Sí que aprovecho que la gente que haya leído el libro o que oiga esto, que ellos por sí mismos miren hacia atrás, intenten averiguar lo que les ha pasado a sus familias, a sus abuelos, bisabuelos, sobre todo en esta época que hemos estado con una guerra civil, muchos emigraron a Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, y detrás de cada uno de ellos hay grandes historias preciosas, duras, que creo que todos deberíamos saber y que es algo que se está olvidando. Entonces aprovecho porque cada uno busque en sus familias y encontrará historias mucho más bonitas y emocionantes que lo que vemos en televisión, en cine, etc. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo.